Buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Queremos agradecer también a Raíces y Catari, que todos los años, hace ya 35 años, permite a nuestra revista, que es el órgano teórico del Partido Comunista Revolucionario, participar en esta feria. Yo voy a presentar a quienes van a estar acá en este homenaje a nuestro querido secretario general del PCR y director de la revista, histórico de la revista Política y Teoría, que nos ha dejado este año, pero va a estar siempre con nosotros, como sus aportes a la teoría marxista, leninista, maoísta, y a través de su vida práctica dedicada a la revolución. Para no restarle tiempo a quienes nos acompañan acá en este homenaje, voy a ir presentando uno por uno a los miembros que nos van a acompañar. En primer lugar, a Carlos Echagüe, que director adjunto de la revista. Yo voy a leer en nombre de él un pequeño saludo que ha dedicado en este homenaje. Dice: desde el comienzo de nuestro partido, el camarada Otto Vargas jugó un rol fundamental en el debate teórico político, comprendiendo que sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario, entendiendo asimismo la necesidad de que el partido tenga una revista teórica política. Entendemos que ha respondido esa necesidad durante los 86 números que lleva saliendo la revista, abordando los temas acuciantes de las luchas obreras y populares y dando polémicas teóricas fundamentales. Han pasado por nuestras páginas muchos camaradas y amigos exponiendo sus experiencias, reflexiones y debates. La revista Teoría y Política enriqueció así la vida de nuestro partido. Compañero Otto Vargas, hasta la victoria siempre. Carlos Echagüe es director adjunto de la revista y un elemento fundamental para que nuestra revista pudiera estar todos estos años. Primeramente, quisiéramos agradecer en nombre del Partido Paraguay-Pajurá por la invitación a participar en este homenaje al querido Otto Vargas. Situaciones ajenas a nuestra voluntad imposibilitaron estar con ustedes en el día de su entierro. Es por eso que este esfuerzo que hicieron para homenajear al camarada Otto una vez más es muy merecido y no hemos dudado un instante para estar con ustedes en el día de hoy. Aprovecho esta oportunidad para saludar a los integrantes de la mesa, a los miembros del Comité Central del PCR, a sus militantes, camaradas, amigos y amigas. Asimismo, un saludo muy especial a mis compatriotas nucleados en la Asamblea de Inmigrantes Paraguayos, Boyopul, Jamaitei, Maimabé, paraguayo a paraguaya, Oicoa, Cotetacoa. Corrían, si mal no recuerdo, los años 1993, 1994, aproximadamente, cuando Eladio Flecha, entonces presidente de la Federación Nacional Campesina de Paraguay,
participa de una reunión en Argentina, ocasión en que cruzaron primeras palabras con nuestro gran y recordado camarada Rafael Gigli. Posteriormente, interesado en profundizar relaciones políticas con nosotros, este último viaja a Paraguay y nos visita en nuestro local. En aquel encuentro anudamos lazos de relacionamientos que se mantienen hasta hoy entre el Partido Paraguay Comunal y el PCR. Desde allí en adelante conocimos a un partido fraterno con el cual fuimos entablando debates, conversaciones, luchas, desafíos, y en ese proceso tuvimos la oportunidad de conocer a Otto Vargas, a quien consideramos un gran revolucionario, un comunista que procuró ser toda su vida, de quien recordaremos siempre sus palabras, su práctica y su convicción. En este homenaje, ante tantos testigos calificados presentes, queremos dejar constancia de nuestra valoración por Otto. En vida, él tuvo constancia en varias ocasiones de esta valoración que le tenemos. Es por eso que le habíamos invitado a participar con nosotros en la larga marcha que hizo nuestro partido en Paraguay. En esa ocasión, con su consabida capacidad, brindó una charla en un coliseo, participando de la misma aquellos que venían marchando de la columna este. Y al culminar la marcha, en honor al respeto y aprecio que le teníamos a Otto, nuestros diferentes organismos y frente de masa le rindieron reconocimiento a la labor política del camarada. Cuando supimos de su enfermedad, le hemos enviado una carta en la que se sintetiza nuestro pensamiento hacia él y hacia su partido. En esta ocasión, solo a modo de recuento, les comentamos nuestra experiencia. Nuestro partido y sus militantes provenimos de las luchas campesinas, sindicales, obreras. Por lo tanto, teníamos varias limitaciones teóricas y desconocimientos. Haberle conocido al PCR nos ayudó mucho en clarificar y esforzarnos a superar nuestras limitaciones y desconocimientos. No podía enumerar, porque fueron varias la cantidad de debates, conversaciones, charlas, clarificaciones que nos tocó compartir con el PCR y especialmente con Otto Vargas. Por ejemplo, en nuestro esfuerzo colectivo por caracterizar la revolución de nuestro país, pudimos avanzar diciendo que la revolución en Paraguay debe ser democrática, agraria, antiimperialista en el camino ininterrumpido hacia el socialismo. Pero debemos reconocer que después de nuestro relacionamiento con ustedes, pudimos avanzar con mayor claridad. Es en este proceso que pudimos conocer mucho más de la Revolución China, la Revolución Cultural, Mao y el Partido Comunista. Indiscutiblemente son aspectos que nos posibilitaron avances. Nos recuerda mucho a Otto cuando hay debates sobre ¿ha muerto el comunismo? O los elementos sobre el capitalismo dependiente, que son algunas de las asignaturas que vamos desmenuzando paulatinamente. No abusaría cuando digo que en cualquier debate político, teórico, de línea de nuestro partido, siempre está mencionado, como dice Otto, como nos enseña Otto.
para mí son vivencias prácticas de cuán profundo es el relacionamiento político con ustedes y con Otto. También es digno mencionar delante de ustedes que personalmente le tengo una gran admiración y en mi comprensión yo le llamo un libro abierto de práctica, de teoría, de vivencia, de relacionamiento, de humildad. Finalmente, queremos decir que todo lo que dije y lo que nos he mencionado queda como constancia en los saludos que recibió el PCR cuando se supo su fallecimiento. Y en mi partido decimos que la expresión de su hija en el día de su entierro fue la expresión más cabal del camarada Otto Vargas. Mi padre pertenecía a su partido y toda su vida fue leal. Nos comprometemos a llevar adelante la enseñanza de Otto. Nuestro partido le recordará siempre como un gran jefe partidario, un comunista entregado y una persona sencilla. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, amigos, camaradas, es un honor para nosotros estar en este homenaje al querido camarada Otto Vargas, representando el sentir de todos los camaradas de nuestro partido. El camarada Otto Vargas fue fundador y secretario general del PCR de la Argentina, un partido proletario y revolucionario forjado en la resistencia a las dictaduras militares y las grandes luchas y puebladas protagonizadas por la clase obrera y el pueblo argentino, como el Cordobazo de 1969 y el Argentinazo del 2001. Fue también uno de los principales referentes internacionales de nuestra corriente ideológica marxista-leninista maoísta, por su firme y sustentada posición de defensa de los principios, sobre todo cuando después de la muerte del camarada Mao Zedong en 1976, el revisionismo ganó la dirección del Partido Comunista Chino y comenzó el proceso de restauración del capitalismo también en China, como había ocurrido ya en 1957 en la URSS. Al decir de Otto, nuestros partidos a partir de ese momento quedaron como los huérfanos después de la Segunda Guerra Mundial, que buscaban a sus amigos y familiares. Éramos, según él, los cachorros guachos del maoísmo, y nos fuimos encontrando. Nuestro partido, que fue fundado como tal en 1972, aunque ya se había constituido como un movimiento, el MIR, en 1963, a partir de una escisión del Partido Comunista Revisionista de Arismendi, y llegó a tener unos 300 cuadros y amplias organizaciones en el movimiento obrero y estudiantil, salió de la dictadura militar fascista muy golpeado y con gran parte de sus principales dirigentes desaparecidos y asesinados, y con el liquidacionismo predominando. Esto llevó a un largo proceso de reconstrucción, donde el haber reencontrado al Partido Comunista Revolucionario de la Argentina en 1987 fue de gran importancia, ya que quienes quedamos al frente de la reconstrucción, además de pocos, éramos bastante jóvenes cuando se inició la dictadura, que fue larga, de 1973 a 1985, y no era fácil estudiar, informarse teóricamente en las condiciones de la clandestinidad y la cárcel de ese periodo. El camarada Otto comprendió la situación en la que había quedado nuestro partido y nos brindó su solidaridad y amistad. Nos atendió siempre con dedicación, informándonos en cada reunión sobre la situación argentina, dándonos sus puntos de vista sobre los temas internacionales e interesándose por la situación en nuestro país y la marcha del trabajo partidario. Lo conocimos también en algunas de las conferencias internacionales de partidos y organizaciones marxistas-leninistas, pensamiento de Mao y maoístas, y durante los 9 encuentros
antiimperialistas y revolucionarios de América del Sur, en que participaron nuestros partidos de Argentina y Uruguay, junto a partidos y organizaciones hermanas de Paraguay, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. 2 de dichos encuentros se realizaron en nuestro país, el primero de ellos en 1996. Allí aprendimos mucho de ese destacado camarada que era a la vez sencillo y cercano, que luchaba por la unidad sobre una base de principios y permanentemente nos transmitía su experiencia. Nos recibió por última vez en abril del 2018. La reunión fue más corta por su enfermedad, pero estuvo lúcido y amable como siempre. Luchó por llegar hasta el final en las mejores condiciones posibles para servir al pueblo y lo logró. Finalmente, quisiéramos destacar algunas de las obras, de sus obras, que tuvieron especial importancia para nuestro partido. ¿Qué fue la Revolución Cultural Proletaria China? Que fue publicada en 1973, nos ayudó mucho. La reeditamos en Uruguay en 1990, ya que si bien nuestro partido había tenido una posición firme en su defensa, nuestro conocimiento de los hechos no era suficiente y no se tenía tampoco una visión de todo el proceso a nivel de la militancia revolucionaria. Esto fue así por los años de dictadura y prisión y también por la acción de la propaganda burguesa y del revisionismo, en especial del tensioquinista, quienes difamaron esa revolución política bajo el socialismo, periodo histórico largo en que persiste una dura lucha de clases y son permanentes los intentos de restauración capitalista. La revolución cultural proletaria fue derrotada, pero frenó, apoyándose en las grandes masas, la restauración capitalista en China por 10 años y dejó un aporte fundamental en la teoría revolucionaria del proletariado. Reeditamos este trabajo después de la masacre de Tiananmen de 1989, a la que condenamos públicamente, lo que generó una crisis en nuestro partido que terminó con el retiro de un destacado dirigente. La otra obra, Ha muerto el comunismo, publicada en 1990, también fue una obra de gran importancia internacional, porque además de resumir la experiencia y la línea política de su partido, de un combate ideológico y político fundamental. En ese momento, luego del derrumbe de la URSS, la propaganda de los imperialistas, la burguesía y los oportunistas de todo pelo quisieron hacerlo pasar como el fracaso del socialismo, cuando en realidad el capitalismo ya había sido restaurado allí a partir de 1957 y con ello la URSS ya había pasado a ser una potencia social imperialista. La otra obra que vamos a mencionar es sobre el modo de producción dominante en el virreinato del Río de la Plata, publicada en 1983, que fue un libro que nos ayudó a comprender desde un punto de vista marxista el modo de producción predominante en la colonia era el feudal y comprender también las tareas que no fueron resueltas revolucionariamente y a partir de allí caracterizar correctamente nuestra sociedad y la estrategia de nuestra revolución en esta etapa democrática, agraria y antiimperialista en marcha ininterrumpida al socialismo. Compañeros, amigos, camaradas, ante su partida, nuestro abrazo fraterno y el compromiso de mantener firme y en alto la bandera del marxismo-leninismo, maoísmo y la lucha revolucionaria, siguiendo el ejemplo y las enseñanzas del camarada Otto. Camarada Otto, gracias, hasta la victoria siempre. Muy buenas tardes. Muy contento por la invitación de haber podido llegar hoy hasta aquí. No lo dudé cuando me comentaron de qué se trataba, pero no sabía muy bien qué era esto. Nos han dado un tiempo limitado y a veces se torna un poco cruel no poder
hablar de muchas cosas que uno podría decir que ustedes quisieran escuchar. No es fácil sintetizar en 10 minutos 10 años que conmovieron a Córdoba. Pero vamos a tratar de hacerlo, y más tratándose de este homenaje a alguien tan querido y tan sentido. Va a ser 50 años en los próximos días de aquella jornada histórica que no solamente iluminó el cielo cordobés, sino que prendió otros muchos fuegos, como fue el histórico Cordobazo. A veces la suerte juega del lado de alguien, por no denominarlo de otra forma, que no encontraría la palabra justa. Vivíamos con unos amigos en una vieja casona de la seccional segunda de Córdoba, pegada ahí al casco céntrico, cuando aquel compañero de estudios mío, luego familiar, intimamos con la familia, me dice: van a venir unos amigos. Circulábamos por la UTN de Córdoba de aquel momento. Estoy hablando de la segunda mitad de los años 60, cuando se había instalado en el gobierno de la nación aquel dictador Juan Carlos Onganía. Y con 2 carros de asalto lo sacaron al presidente, que en Cruz del Eje lo habíamos despedido con tanta alegría, porque de allá era don Arturo Humberto Díez, médico de los ferroviarios, de las familias ferroviarias de Cruz del Eje, de los sectores humildes, muy querido. Y estaban gobernando esos señores que habían venido a quedarse por 100 años para un país nuevo. Pero no es tanto lo que interesa, sino que me dice mi amigo y compañero de estudio y de andanzas: van a venir unos amigos porque se ha lanzado un plan de lucha desde la fuga. Y van a hacer una reunión. Era una casa antigua allí en la seccional segunda de Córdoba. Esos amigos que nos visitaron ese día tienen mucho que ver con este día de hoy. Después supe que estaba sentado a esa mesa un señor que durante mucho tiempo yo conocí como Rosendo Irusta. Otro señor que se hacía llamar Aguirre. Y otro tan querido como el negro Sofía y algunos más. El plan de lucha de la fuga de aquel momento. Así nos conocimos, nosotros principiantes, obreros en las plantas de Industrias Kaiser Argentina, luego Perlé. Acompañamos esa reunión sin saber mucho muy bien de qué se trataba, pero al finalizar mi amigo me dice: ¿qué te pareció? Interesante, muy lindo lo que plantean. Dice, y estaba con un papel en la mano, un paper ahí, y me dejaron esto, dice: Comité de Recuperación del Comunismo Revolucionario. Lo leímos entre los dos y dijimos, qué interesante. Interesante porque ya peleábamos por el centro de estudiantes en la tecnológica, peleábamos contra el limitacionismo impuesto en las universidades, en la expulsión de alumnos. Eso era la tarde-noche.
porque en el día peleábamos en las fábricas contra los ritmos de producción, por los turnos rotativos, por una serie de reivindicaciones que fuimos tomando. Y esta fue la forma en que conocí y conocimos a quienes tuvieron la inteligencia, el coraje y las convicciones para romper con el oportunismo, con el revisionismo y con la tradición del viejo PC, que por algo no lo queríamos, no sabíamos muy bien por qué. Tengo todavía primos, tenía hermanos, padres, tíos ferroviarios y no simpatizaba. Pero eso no es todo. Por otro lado, nos iluminaban la figura de ese otro enorme que venía de una revolución en Cuba y que nos proponía que era posible un cambio, que era posible un mundo diferente, que era posible un hombre nuevo, el querido comandante Che Guevara. Y esto lo digo porque así fue, que cada una de esas conversaciones se transformaba en el debate de un día interminable para gente que estaba acostumbrada a esto. Nosotros no estábamos muy acostumbrados, estábamos apurados por hacer esa revolución que nos proponían. Y dijimos, bueno, pero nosotros en la fábrica, y que entonces vamos al monte, vamos a Bolivia. Había gente que visitaba Córdoba buscando gente para llevar a Bolivia. Qué suerte que apareció en nuestra vida Otto Vargas, Antonio Godoy Álvarez y René Salamán. Lógicamente no vamos a contar todos esos debates interminables, pero finalmente nos convencieron de que era la clase obrera la que tenía que pilotear, comandar y ponerse a la cabeza de todos estos cambios. Estábamos bajo los pies de una dictadura. Y son esas frases que a uno le quedan grabando porque van definiendo tiempos. Se les ocurrió decir que bajo los pies de esa dictadura había un polvorín reseco que había que hacer explotar. Y nosotros veníamos diciendo, la gente tiene bronca en las fábricas porque nos han cercenado todos los derechos, porque están congelados los salarios, porque nos quieren sacar el sábado de inglés. Imagínense, nos quieren sacar el sábado de inglés a los metalúrgicos, las quitas zonales. Pero había que hacer estallar ese polvorín, y ese polvorín estalló. ¿Y cómo estalló? Al decir de Godoy Álvarez, nada después sería igual desde el Cordobazo. O nada después del Cordobazo sería igual. Y ahí estaban los padres del Cordobazo, y ahí estábamos nosotros, y ahí estábamos esa riqueza de la violencia de las masas, del gran caudillo de la revolución, en vivo y en directo, porque esto no lo contaron, esto no fue una película. Entonces no tuvimos más dudas de que esa forma de protagonizar, de estar en esos eventos, en esos sucesos que de alguna manera iban haciendo la historia, eso era el clasismo revolucionario
inserto en las grandes masas obreras y populares. Allí estaban, además del querido Otto Vargas, como dije, Antonio Godoy Álvarez, René Salamanca, y así fuimos viviendo etapas. El clasismo revolucionario que después tomó las fábricas automotrices y ejerció la violencia de las masas, aquella misma que habíamos aprendido en las calles por nuestras reivindicaciones. Y aprendimos de la democracia obrera, aquella democracia sindical que le exigíamos a los jerarcas sindicales, se transformó en la democracia obrera de cientos, de miles. Y este proceso continuó así, lo retomó el no menos querido René Salamanca en su obra de arte, que fue el movimiento de recuperación sindical. Mientras más nos golpearon, más maduraban estas ideas, más sentíamos la necesidad y ubicábamos perfectamente bien dónde estaban los centros de nuestros enemigos, porque se habían transformado aquellas agrupaciones clasistas 1 de mayo en el gran Partido Comunista Revolucionario en las empresas. Y como dije al principio, el tiempo es acotado, pero no podemos dejar de citar que en todos estos elementos que fueron sumando y armando nuestra línea, por ejemplo, cómo olvidar el tercer congreso, donde habíamos sido invitados como oyentes o como escuchas y terminamos participando lo mismo, pero que definió la importancia de los cuerpos delegados, de las comisiones internas, que tuvo la importancia de decir, no, es país dependiente, no es capitalista dependiente, recién lo decía el amigo, y nos ayudó a elaborar esa línea estratégica para la revolución en la Argentina y muchas cosas más en la propia recuperación del gremio mecánico, toda la importancia que tuvo la vinculación de nuestro partido en Córdoba con la Dirección Nacional encabezada por Otto. Ni hablar de que cuando se nos iban acabando los argumentos, porque también tuvimos que decir en un momento, más vale un perdriel que 100 secuestros. Y fue una polémica dura en auditorios así tan hermosos como este, polemizando ese tipo de cosas para definir una línea proletaria revolucionaria, cuando vino con la novedad de que habíamos estado visitando la China. Y empezamos a hacer lo que hacían los chinos. Y empezamos a conocer el pensamiento de Mao. Y empezamos a conocer de las 3 armas mágicas del partido, el Frente Único y la lucha armada. Y todo este camino transitado hasta llegar a las grandes verdades y la denuncia del golpismo, que fue a nivel de las grandes masas. Por eso hoy, 40 y tantos años después, podemos hablar con altura ante cualquiera y nos respetan, más allá de que es un partido que se ha hecho querer, que ha llegado con sangre el país. Su última lección fue: el PCR no se exhibe y cava trincheras para resistir. Y eso hicimos, guiados por Otto Vargas. Por eso yo les sabía decir, como un joven indolente que era en ese tiempo, gran jefe, él se sonreía. Y hoy diría, gran jefe, descanse tranquilo y gracias
por haber hecho el Partido para la Revolución en Argentina. Bueno, muy bien. Queremos nuevamente agradecer la presencia de amigos y amigas de otras fuerzas políticas que nos acompañan, los compañeros y compañeras de la corriente clasista y combativa que están con nosotros. Igual que camaradas del partido de las distintas zonas y algunas provincias que han podido estar acá. En particular que está con nosotros también su hija Gabriela, su hija adoptiva Cristina y sus queridas nietas, Paula, Fabiana y Laura. Bueno, gracias, buenas tardes. Es difícil hablar, buenas noches, es difícil hablar después de tanta emoción y estas intervenciones. Sí decir que el 2019 ha sido bastante, o viene siendo bastante difícil. Primero falleció Matena, la veo a Puli por ahí, después Claudia Spiegel. Hace poquito, en Tilcara, se esparcieron las cenizas de Claudio. Y hablando de Tilcara, quiero contarles que cuando yo fui de vacaciones alguna vez a Tilcara, a Jujuy, cuando decidí, después de ver un jueves de comadre y lo que eran las fiestas campesinas, de las mujeres campesinas del lugar festejando, es que decidí irme a vivir a Jujuy. Entonces le conté a mi tío, me voy a vivir a Tilcara, decidí irme para allá. Y ahí mi tío me dice, bueno, pero podés irte también a pintar al lago Nahuel Huapi, ¿no? Que es más o menos lo mismo que irse a Tilcara. Y bueno, después me fui a vivir a la capital de Jujuy. Con mi tío compartimos algunos domingos antes de que yo me fuera, primero con mi abuela y también con Clelia, que era su compañera, su primera compañera. Después los domingos eran con mi papá y después con Matena, su segunda compañera. Y bueno, eran domingos de tallarines y a veces ñoquis verdes. Cuando viajé a Jujuy en el 2001, que me radiqué allá, por ahí lo veía de vez en cuando venía. Nos tomábamos un cafecito en un bar de Avenida de la Plata y Rivadavia. Ahí le contaba lo que venía pasando en Jujuy en momentos de mucha turbulencia. Me fui en el 2001. Y él siempre en esos encuentros me enseñaba algo. Por ejemplo, me acuerdo que una vez hablábamos de una compañera que estaba alejada del partido. Y él decía, bueno, pero siempre, esa compañera siempre es, aunque no esté, un corazón rojo que late en donde esté, en cualquier lado. Después creo que algo que también era característico es que él, en relación a los compañeros, nunca se detenía en el último acto. O sea, siempre... digamos, veía la historia de las personas y por ahí los sacrificios que habían hecho más allá, digamos, de lo que podía ser el último acto. Yo creo que mi tío era una persona de cabeza profundamente abierta, era la antítesis del dogmatismo,
cuestionaba el culto a la personalidad. Yo no me canso de leer el libro Ha muerto el comunismo. Esas virtudes se leen en ese libro, y creo que en ese libro no solo podemos conocer la historia del partido, los debates, un partido fundado por muchos que también están acá presentes, sino que es un libro donde se enseña debates, dudas, batallas, o sea, qué era lo que pensaba y cómo lo pensaba. Él plantea justamente en ese libro que la única herencia que iba a dejar era ser fiel a sus ideales cuando se muriera. Yo creo que dejó eso y dejó muchas otras cosas. Y creo que una de sus principales virtudes fue esa cualidad que decía el Che Guevara, que era la cualidad más linda de un revolucionario, que era sentir cualquier injusticia cometida contra cualquiera y en cualquier parte del mundo. Él tenía esa cualidad y yo sabía que contarle cualquier historia que yo conociera de una situación de opresión, de injusticia, él la iba a comprender e iba a hacer lo posible, si era necesario, para poder fogonear y acompañar y protagonizar una lucha que tuviera que ver con enfrentar esa situación. Y así fue con Romina Tejerina. Romina Tejerina, bueno, aparte de ser el chiste que yo había logrado tener un poco más de fama que él, ¿no? Que en vez de ser yo la sobrina de él, pasó a ser él el tío mío, que era el chiste habitual. Siempre era un tema que estaba muy presente, lo de Romina. Por ejemplo, la última vez que me vi con él, cuando ya estaba enfermo, un mes más o menos antes de fallecer, era el tema en realidad del que hablamos, ¿no? Él todo el tiempo pensaba, o muchas veces pensaba, esto de lo que había significado la cárcel para una adolescente, ¿no? Como Romina, 18 años, quedar presa, y cómo su juventud, digamos, se le había robado la cárcel, y qué efecto había tenido eso en ella. Y él fue la última reflexión así en su situación, digamos, que nos dijo, porque también estábamos con mi mamá ahí en su casa. La cárcel le había robado la juventud a Romina. Y también la cárcel era un tema para él, por ejemplo, con Normita Nassif, que hoy se cumplen 15 años de su fallecimiento. El dolor que nos había causado a todos su enfermedad cuando nos enteramos. Me acuerdo que él, en la casa de mi papá, me dice, bueno, sufrió la cárcel y ahora esto, y creo que era la expresión de todos, ¿no? O sea, justo a Normita. Pero me acuerdo de eso, que era algo que le había causado mucho dolor. Y así, como mi tío tenía esa cualidad, que es la cualidad más linda de un revolucionario, la última vez que lo vi, ya no cuando estaba enfermo, sino cuando estaba bien, que nos vimos en el barcito de Avenida de la Plata y Rivadavia, yo le quería contar una historia que a mí me había conmovido, que era un caso emblemático en el país, que ocurre acá en Lomas de Zamora, que es el caso de Andrea Vázquez, una mamá protectora. Es resumido y muy cortito, es la historia de 3 niños que eran maltratados, hijos de un progenitor violento, con el inexistente síndrome de alienación parental. La justicia le sacó esos hijos a Andrea Vázquez, su mamá, y se los entregó al progenitor maltratador. El maltratador después abusó de sus 3 hijos y se logró, digamos, recuperar a 2 de ellos, y uno quedó con el abusador.
el tipo está acusado, no está preso, pero es la historia de cientos de madres protectoras en nuestro país, víctimas de una justicia machista y perversa. Y este caso es el caso del que yo hablé con él porque quería, justamente por su cualidad, ver cómo lográbamos protagonizar y acompañar esta lucha. En realidad acordamos esto, pero después se enfermó en forma muy inmediata. Pero creo que esa cualidad lo hacía muy predecible. Cualquier situación de injusticia que uno pudiera contarle era una situación en la que él iba a comprender, iba a tomar partido y iba a ver cómo enfrentaba. También compartíamos la pasión por el derecho. Él, por ejemplo, repudiaba, así como cosas que siempre me decía y que me hacían pensar, repudiaba el tema de la herencia, por ejemplo, del Código Civil, y creo que en eso fue consecuente en su vida y a su muerte. Decía que el derecho había que estudiarlo para destruirlo, y la verdad es que hasta hoy creo que siempre me dejaba pensando, pero después hasta que uno no lo vive en la práctica y no ve cómo es eso, a veces es difícil incorporarlo, ¿no? Yo creo que mi tío me convenció absolutamente de eso. Creo que soy una despreciadora del derecho por insistencia de él, y así es como por ahí, como abogada, planteo cosas absolutamente difíciles, digo, no difíciles, sino contradictorias, justamente por despreciar el derecho y poder hacer lo que uno, digamos, lo que a uno le conviene en las circunstancias en que está. O sea, hoy de hecho tengo 2 recursos en el Superior Tribunal de Justicia que plantean exactamente lo contrario. En uno quiere una libertad y en otro quiere una prisión. Pero eso me parece que es el sentido de lo que siempre decía él, que era usar el derecho para destruirlo. Y después creo que otra de las cosas que también me hacían ruido, pero que lo decía, era esto de querer a los hijos del pueblo como a los propios hijos. Eso para mí tiene mucho que ver con lo que es la cualidad más linda de un revolucionario, y él la practicaba. La verdad es que yo siempre sentí mucho orgullo de ser su sobrina. Creo que es una brújula, sigue siendo una brújula, lo era antes y lo sigue siendo ahora para quienes compartimos sus ideales. Es un maestro, un marxista, y creo que su profunda humanidad y sensibilidad revolucionaria es lo que espero poder imitar, ojalá pueda. Creo que eso nos puede salvar, no nos salva de errores, pero sí de traiciones, y creo que es algo que abre caminos para poder avanzar en terminar contra todas las opresiones e injusticias de esta sociedad. Hasta la victoria siempre, Dios. Bueno, antes que nada hoy se cumplen 15 años de la muerte de Normita Nasif, para nosotros una gran comunista revolucionaria, que junto a Otto trabajó mucho tiempo. A mí me tocó trabajar con ella y con Otto los últimos 5 años de su vida, así que va el homenaje a 15 años. Voy a leer, no porque esté asustado, que también lo estoy, sino porque el tiempo es corto y quiero, cuando uno cuenta anécdotas, a veces se va. Y bueno, quiero ser preciso en lo que quiero decir. Bueno, los veo a cada uno de ustedes y la verdad que me hacen recordar alguna anécdota de Otto, ¿sí? De algún momento de su vida. A pedido del partido, a mí me tocó trabajar a su lado durante casi 20 años. En ese compartir cotidiano pude ir conociendo los distintos momentos de su vida. Vivió la crisis del 30 y lo marcó profundamente, miles y miles de desocupados. Vivió el peronismo y la incorporación a la producción de grandes masas. A los 19 años se afilió a la FJC.
A los 19 años cambió radicalmente su vida, porque empezó a militar, como él dijo, con pasión. Pintar, caer en cana, volantear, era su tarea. Después pasó a tomar tareas en la Juventud Nacional de la FJC. Después pasó a la Europa, conoció la Europa socialista, donde 1/3 de la humanidad tenía la sartén por el mango. Hizo trabajo clandestino en España, en la España franquista, y compartió con el pueblo cubano la gloriosa Revolución Cubana. Recorrió junto al Che Guevara los cuarteles. Volvió a la Argentina y enfrentó el revisionismo, el reformismo y la traición del PC. Fundó junto a un gran número de compañeros, hace ya 51 años, el querido PCR, al que le dedicó con pasión toda su vida. Se preguntaba qué pasó una y mil veces en la URSS y en el bloque socialista, y encontró respuestas en el maoísmo, entendiendo que la lucha de clases sigue en las condiciones de la dictadura del proletariado. Sintió, vivió y entendió la Argentina y su política. Demostró que el comunismo fue derrotado, pero que no fracasó. Conoció y aprendió de la gran revolución cultural proletaria, que logró postergar por 10 años el triunfo del capitalismo sobre el socialismo en China. Estudió la experiencia del Embata Córdoba, los cuerpos delegados como organismos de doble poder, el cordobazo, la lucha antigolpista, el golpe y la clandestinidad, la resistencia a la dictadura, los asesinatos y los desaparecidos. Sacó enseñanza de la Alemania fascista, donde los desocupados fueron ganados por el nazismo. Comprendió el rol de los desocupados y los jubilados como parte de la clase obrera argentina. Otto era un hombre sencillo, humilde, común, que tenía convicción muy profunda de luchar contra las injusticias y las miserias de este sistema. Le daba bronca ver gente durmiendo en la calle, con hambre, en condiciones de miseria, con enfermedad de la pobreza. Ver que millones se mueren para que una clase social muy chiquita se enriquezca y disfrute del esfuerzo del pueblo. Siempre decía que la crisis del 30, donde miles y miles no tenían ni trabajo ni para comer, lo llevó a ser comunista. Siempre le preocupó el otro, saber qué le pasaba, sufrir con quien sufría. Como dijo Gabriela en el cementerio, a mi papá siempre le preocupaban los compañeros del partido. Confiaba profundamente en el pueblo y en los compañeros. A Otto le encantaba hablar con la gente. Iba siempre a hacer las compras y se paraba a conversar en la verdulería o el almacén. Escuchar cuáles eran sus historias de vida, sus alegrías y sus problemas, desde el aumento de la leche y el pan hasta sus enfermedades. Le gustaba saber el origen de cada persona, de dónde venía, y compartir recetas de cocina y charlar con cada una de ellas. En el barrio tenía su almacenero chino, con el que hablaba de política internacional. La verdulera boliviana, que le defendía a Evo con pasión y le contaba qué pasaba en el Alto. El kiosquero correntino, que le decía que se tuvo que venir muy pibe a Buenos Aires porque no conseguía trabajo allá. Se podía pasar horas y horas hablando con la gente. Le gustaba muchísimo jugar con los chicos. Los admiraba su comprensión y su espontaneidad, porque él era una persona muy espontánea. Siempre pensó que el futuro son los jóvenes y que un partido comunista tiene el deber de buscar las formas, los caminos, para que esas masas juveniles accedan a la revolución. Tenía la capacidad de poder ver lo coyuntural en lo estratégico y lo estratégico en lo coyuntural. ¿Cómo es esa unidad profunda, dialéctica, entre el instante y el futuro? Ver la política amplia, partiendo de los sufrimientos de las masas. Como él siempre decía, pegar la oreja al piso y un método marxista-leninista maoísta le daban esa sagacidad en política que todos le conocimos a él.
Por eso a los 87 años dijo con acierto que con los Cayetanos surgió una nueva izquierda en la Argentina. Fue un gran conocedor de la Argentina. Le gustaba mucho viajar a las provincias. Disfrutaba conversar sobre el campo con su amigo el Vasco Paiole y las anécdotas que él le contaba. Desde ya, siempre con bondiola y vino tinto de por medio. Aprendió y comprendió la profundidad de la rebelión agraria del 2008. Pensaba que viajar le ayudaba a entender lo que es este rico, vasto y contradictorio país. Conoció otras realidades, otras costumbres, aprender de un proceso político y también una receta de cocina de algún lugar. Le gustaba mucho cocinar y sobre todo comer. Le gustaba mucho el helado. El helado. Estaba enamoradísimo de su compañera María Eugenia. Él era para nosotros. Siempre que podía se iban a San Clemente del Tuyú a caminar por la playa agarrados de la mano. Ellos decían que era su ciudad adoptiva. Le gustaba caminar. Durante 10 años fue caminando 12 cuadras hasta el club donde él nadaba. Ver la gente, sus rostros, y siempre contaba lo que le escuchó decir a él y a Ehrenburg, sobre que lo que más le había impresionado de Buenos Aires eran los árboles. Le gustaba el tango, el folclore, le encantaba cantar. Se divertía muchísimo si alguien llevaba una guitarra. Se ponía a cantar y le gustaba bailar. Era rionegrino de alma. Quería con pasión a su provincia. Creía con fuerza en la hermandad latinoamericana y que Latinoamérica era un solo puño. Siempre pensó y practicó hasta el último día de su vida que la única forma de resolver los problemas de millones en Argentina es haciendo una revolución capaz de destruir este estado podrido. Fue un hombre feliz, porque para él la felicidad es la lucha. En esa simpleza y sencillez de hombre común estaba concentrada toda su convicción y su rica experiencia de comunista. Porque ¿qué fue Otto? Simple y profundamente un gran comunista. Muchas gracias. Primero saludo, buenas tardes, saludo a todas las compañeras y compañeros que nos acompañan. Se han dicho, creo, las cosas principales. Como acá dijeron, mañana se cumplen 3 meses del fallecimiento de nuestro querido camarada Otto Vargas, un comunista revolucionario que dedicó toda su vida a la lucha por la revolución en la Argentina. Yo saludo en nombre del Comité Central del Partido la presencia y las palabras de los queridos camaradas Hermo Rodríguez del Partido Paraguay Yajurá y de Ricardo Cohen del PCR de Uruguay. Acá en esta Feria del Libro, donde se expresan distintas corrientes de opinión, hace muchos años que nuestro partido participa con un gran esfuerzo de nuestros compañeros, con la librería Raíces, con las editoriales Qatar y Ágora, entre otras, en un stand donde difundimos obras del marxismo-leninismo maduro. También obras escritas de nuestros camaradas, y también la publicación de Política y Teoría, y la revista cultural de La Marea, entre otras. Hemos participado en las salas de estas ferias, en mesas de debate y en presentación de libros a lo largo de estos años.
y Otto Vargas tuvo activa participación en muchas de ellas. Por eso también acá, en la Feria del Libro, venimos a rendir homenaje a nuestro querido camarada Otto Vargas. Homenajes que venimos haciendo y seguiremos realizando a lo largo y ancho de todo el país. Otto Vargas era un hombre de carne y hueso, nacido en Choel, en la provincia de Río Negro, que a los 19 años, buscando un puesto de lucha para cambiar el mundo, se hizo comunista. Y claro, la lucha por ser un comunista cabal es una lucha constante que se libra hasta el final de nuestras vidas. Y Otto Vargas fue consecuente con este principio fundamental durante toda su vida. Esta es una gran enseñanza que nos deja. Su hija Gabriela, cuando despedimos sus restos en la Chacarita, decía: mi viejo pertenecía a su partido y hasta el final de su vida apostó a que sus camaradas siguieran caminando. Acá muchos saben, Otto encabezó junto a otros compañeros del partido y a una mayoría de la juventud la ruptura del año 1967, cuando comprendimos que esa dirección del falso Partido Comunista se había pasado a ser un obstáculo para la lucha revolucionaria. Creo que, como años después quedó demostrado, con su apoyo a la dictadura fascista de Videla Viola, que derrotó al gobierno constitucional de Isabel Perón. Desde la fundación del PCR en enero de 1968, Otto fue el secretario general de nuestro partido y estuvo a la cabeza de las grandes batallas políticas y teóricas que protagonizamos en estos 51 años de existencia. Y en estos 51 años, estando a la cabeza de las luchas, se fue transformando el PCR. Desde la lucha surgió la necesidad de precisar quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos de la Revolución Argentina, en un país dependiente y en disputa, y en un mundo donde la gloriosa Unión Soviética había cambiado de color y se había convertido en una potencia imperialista. Fue en esa búsqueda de nuevas respuestas que llegamos al maoísmo y fuimos ajustando la línea y el programa. Porque, compañeros, uno no nace sabiendo. Cuando uno lucha y quiere transformar la realidad, surge la necesidad de investigar y de estudiar para buscar respuestas. Como dijo Otto de sí mismo, yo nunca he sido un teórico, he sido un revolucionario práctico toda mi vida y solamente me acerqué a la teoría por las necesidades de la lucha revolucionaria. Hizo suya la teoría marxista, leninista, maoísta y dio batallas para integrarla a la realidad de nuestro país. Estuvo a la cabeza de esas batallas y sus trabajos de investigación marxista le dieron sustento teórico a la práctica de nuestro partido. Otto defendió la doctrina marxista frente a los que traicionaron y nunca dejó de tener como punto de referencia, porque esa es la relación, a los más explotados y oprimidos. Y esto
es otra de las grandes enseñanzas que nos deja. Por eso decimos que somos el partido de Otto Vargas, porque él encabezó todo este proceso y porque fue el más marxista, leninista, maoísta de todos nosotros. Y sus enseñanzas siguen vigentes. Es muy grande la responsabilidad que tenemos hoy todos los comunistas revolucionarios, los viejos, los no tan viejos y sobre todo los jóvenes, ante el legado que nos deja Otto. Garantizar la continuidad histórica de una línea de hegemonía proletaria para la revolución en Argentina. Y el mejor homenaje para hacerle a Otto Vargas es que el PCR y su juventud comunista revolucionaria sigan a la cabeza de la lucha y con una justa política de frente único avancemos hasta convertirnos en vanguardia reconocida, con el objetivo de que la clase obrera y el pueblo tomen en sus manos la lucha por la revolución, que acabe con este Estado oligárquico imperialista y así poder resolver el pan, el techo, la tierra, la salud, la educación y la libertad para todos los que habitan nuestro suelo. Hoy sufrimos la política de Macri, que afecta a amplios sectores económicos y sociales. Y nosotros somos parte de la unidad opositora en las calles y también en estas elecciones. Porque hoy derrotar la política de Macri es nuestro desafío. Y entendemos que el frente político y el partido, como el señor Otto, son claves para que un día el pueblo alzado pueda destruir este aparato estatal que nos oprime y construir un nuevo Estado, el Estado de los obreros, los campesinos, los intelectuales y todos los sectores populares, donde, por supuesto, la clase obrera, los campesinos y el pueblo pasen a tener la sartén por el mango. Yo digo, me parece, la historia de Otto Vargas no se ha terminado de escribir, porque a un comunista, a un revolucionario, no se lo juzga solo por lo que ha hecho a lo largo de toda su vida militante, sino por lo que deja. Y poco antes de morir, Otto decía con mucha convicción: hoy, si nos preguntan si vale la pena luchar por el comunismo, les decimos con la misma fuerza y convicción con la que comenzamos esta lucha hace muchos años que sí. Que no hay otro camino para lograr la liberación de los explotados y los oprimidos por el capitalismo. Que la lucha por el comunismo, lucha que será muy larga y dura, pero que triunfará. Y nosotros, compañeras, compañeros, seguimos siendo el partido y la juventud del comunismo. Y estamos de pie y vamos por más.